Bien, hola otra vez a mis alumnos de cuarto de la ESO. Vamos a seguir con la segunda parte del apartado 3 del tema 1, que se llama los sistemas parlamentarios. Ya os hice un vídeo con Gran Bretaña y ahora nos vamos a Estados Unidos, ¿vale? Intentaré que sea breve. Está en la página, lo tenéis en vuestro libro de papel, libro de texto, en la página 11. Venga, pues entonces nos vamos al apartado B, la independencia de Estados Unidos, y seguimos. Las 13 colonias británicas establecidas en la costa este de Norteamérica protagonizaron en el siglo XVIII la primera insurrección colonial contra una metrópoli. Esto no es cierto, la verdad, es que los libros de texto no. En la América española ya se produjeron insurrecciones a lo largo desde el mismo siglo XVI hasta el siglo XVIII, ¿vale? Aunque no ninguna de ellas consigue la independencia, ni tienen el carácter de revolución liberal, ¿vale? Como este caso. Pero bueno, lo estudiáis tal cual. Y dice, constituyeron el primer ejemplo de gobierno fundado sobre los principios de libertad e igualdad, ¿no? Vale, pues los colonos norteamericanos estaban descontentos con una metrópoli que no les permitía enviar representantes al Parlamento y les imponía un monopolio comercial, así como fuertes impuestos. Venga, pues me voy a una diapositiva y aquí comento todo lo que acabamos de ver. Empiezo por aquí, este personaje os sonará porque terminé la primera parte precisamente con él, el rey Jorge III de Inglaterra y de todo el Reino Unido. Es el tercer rey Jorge, el tercero de la dinastía de Hannover, ¿vale? Que se inicia, con la que se inicia el siglo XVIII y que es una monarquía con la que ya se termina de implantar definitivamente el parlamentarismo en el Reino Unido. Precisamente con Jorge es cuando se dan esos pasos, con Jorge III es cuando se dan esos pasos finales. Pues empezamos con él para enlazar lo anterior y vemos que aquí hay una serie de territorios que son las famosas 13 colonias inglesas de Norteamérica. Si vemos este otro mapa, el que está aquí abajo a la derecha, es un mapa de todo el continente americano y veremos que hay en franja rojo hay unas colonias, un territorio que son las 13 colonias inglesas. Aquí lo veríamos también en un marco más completo, viendo las colonias españolas, francesas, aunque este mapa no es exacto para los años que tratamos porque es anterior y aquí se produce una serie de cambios. Francia había perdido casi todas sus colonias, la Florida ya no era española, todo esto que veis de color, ¿veis? En la leyenda, esto de color gris ocre, esto eran las colonias españolas, México, California, Nuevo México, Texas, la Florida también lo era, y estas islas como Cuba. Pero en la guerra de 1700, que terminó en 1763, la guerra de los 7 años, España perdió la Florida, que pasó a ser del Reino Unido. También Francia perdió estos territorios del río San Lorenzo, San Lorenzo, Quebec, Montreal, pasaron también a ser ingleses. Y además Francia entregó a España todo este territorio inmenso que se llama la Luisiana. Territorio inmenso que no suponía un gobierno, un dominio efectivo sobre las poblaciones indias que se encontraba aquí, más allá de algunas ciudades importantes como San Luis o Nueva Orleans, que aquí está, ¿vale? En el río Mississippi. Pero bueno, para situarnos tenéis que comprender que había una serie de colonias inglesas que se habían creado desde comienzos del siglo XVII, cada una con un origen diferente, y hasta el siglo XVIII, hasta bien avanzado los años 20 del siglo XVIII, se siguieron creando estas colonias, algunas de ellas. Colonias con un origen muy diferente, algunas fueron creadas directamente por colonos que actuaron por su cuenta, otras fueron creadas por la monarquía inglesa, unas eran de población católica, otras eran de población protestante. Hay una variedad inmensa y algunas incluso fueron pobladas con colonos que no eran ingleses, ni irlandeses, ni escoceses, que también lo había y era la mayoría de ellos ingleses, pero algunas incluso fueron pobladas con emigrantes de Alemania y de Francia, calvinistas franceses, hugonotes que también se establecieron por toda esta zona. Entonces, no vamos a entrar en detalle del origen de cada una de estas colonias, lo que sí tenemos que saber es que a mediados del siglo XVIII estaban muy bien establecidas, con un fuerte crecimiento demográfico y económico, funcionaban bastante bien, tenían bastante autonomía, pillaban lejos de la metrópoli y de Londres, de Inglaterra, y la mayoría de estas colonias habían creado órganos de autogobierno, con lo que tenían cierta libertad, autonomía propia, ¿vale?
Además, en la guerra que se produjo, que he citado antes, la Guerra de los 7 años, entre el Reino Unido frente a España y Francia, pues en esta guerra las colonias británicas participaron en la conquista de este territorio francés. Es decir, los mismos habitantes, los ciudadanos de estas colonias, participaron en esta conquista, lo que les dio a ellos les permitió pues, tomar conciencia de la importancia y de la capacidad que tenían para organizarse e incluso ganar una guerra. Todavía en nombre del rey de Inglaterra, pero ellos fueron los actores principales en la conquista de este territorio del río San Lorenzo y de las principales ciudades francesas que había aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues en los años 60 del siglo XVIII, con esa conciencia propia de los colonos y ese orgullo, ¿no? Y esa identidad propia que empiezan a desarrollar, pues en el marco de otra guerra que se produce entre el Reino Unido y España, bueno, esa guerra se inició precisamente aquí, no voy a entrar en más detalles, pero pues ante una presión de la corona sobre estas colonias, sobre todo en lo que concierne a determinados impuestos y ante el malestar que existía porque los colonos no tenían representante en el Parlamento británico en Londres, pues se inició una revuelta, lo vamos a leer, la decisión británica de otorgar el monopolio de la venta de té a una compañía inglesa provocó en Boston, que es una ciudad que está al norte, de estas colonias, una de las colonias del norte, provocó en Boston en 1773 la revuelta del té que inició un conflicto armado. El rey Jorge envió el ejército para sofocar la rebelión. Entonces, lo que tenéis que comprender es que una serie de acontecimientos que ahora mismo nos vamos a saltar hace que unos cuantos colonos se disfrazan de indios y deciden asaltar toda la mercancía de té de una compañía comercial británica, mercancía muy valiosa, ¿no? De té que traían de la India para venderla allí. Y era una compañía protegida por el rey Jorge III. Entonces, fue un acto de rebelión, de contestación al rey. El rey decidió mandar a su ejército, ¿vale? Para castigar, sofocar esta rebelión. Hay que decir, como pasa en tantos acontecimientos históricos, que no tenéis que pensar que la población nativa de allí, quiero decir, los habitantes de estas colonias, se rebelaron en bloque contra Inglaterra, sino que una parte de la población fue leal al rey de Inglaterra. En concreto, la mayor parte de la población de Nueva York fue leal al rey de Inglaterra y Nueva York terminó siendo conquistada por los colonos que se rebelaron contra el rey. Para que me entendáis, para que no asociéis siempre la historia de que cuando un país consigue la independencia es porque toda su población, el 100% de la población, se ha levantado para conseguir esa independencia. De hecho, no hay manera de poder medir cuál era el apoyo popular que tenía esa causa, ¿no? La independentista. Sin duda tenía que tener apoyo social, popular importante, pero llegar a saber si era mayoritario o no sé, probablemente sí, ¿no? O a lo largo del conflicto que se inicia fue ganando apoyo, pero es algo que no podemos demostrar porque no tenemos los documentos ni los medios de poder comprobarlo. Y yo quiero transmitir que veáis que en la historia siempre, al final la historia, los que ganan son los que se llevan la palma y da la impresión de que la voluntad de ellos era la mayoritaria, o la única, mejor dicho, la única, pero no era así, ¿eh? Es decir, una parte de la población de los colonos se mantuvo leal al rey Jorge y quería quería que siguieran siendo colonias del Reino Unido, ¿vale? En cualquier caso, se inicia la guerra. El rey Jorge envía su ejército para reforzar su posición frente a Gran Bretaña. Los delegados de las 13 colonias reunidos en Filadelfia declararon la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esto fue el 4 de julio del año 76. Aquí entran en juego más acontecimientos. Los colonos pidieron ayuda a Francia y a España y se la prestaron mandando soldados y poniendo a su servicio puertos y todo lo necesario, mandando alimentos, mandando armas, etcétera, etcétera. Y las colonias empezaron a declarar independientes una a una, cada una por su cuenta. Lo que pasa es que ellas tenían conciencia de que para vencer tenían que unirse. Y lo que hicieron fue, en un acto solemne,
y muy importante, de importancia histórica, que el 4 de julio del año 76, 1776, esta fecha la tenéis que recordar, 4 de julio de 1776. De hecho, sabéis, lo sabréis por películas y series, que los estadounidenses celebran como su día nacional el 4 de julio. Pues igual que hoy, precisamente, por ejemplo, hoy es 12 de octubre, es un día de fiesta nacional en España, ¿no? Por la llegada de Colón a América, por los norteamericanos celebran el 4 de julio como su fiesta nacional y es el momento en el que se declaran independientes de los Estados Unidos, en el que expresan el deber de los gobernantes de respetar los derechos inalienables del pueblo, ¿vale? Porque el proceso histórico que os estoy explicando tiene una doble variante. No solamente supone la independencia de los Estados Unidos, sino que crean un Estado ya liberal, en ese sentido, ¿vale? Con división de poderes y reconociendo una serie de derechos y libertades inalienables pertenecientes al ciudadano. Ya veréis que no todos los ciudadanos tendrán esos derechos y libertades. Pues esta es la declaración manuscrita en ese congreso que reunieron a representantes de las 13 colonias del 4 de julio del año 76, 1776, y con ese título que dice The Unanimous Declaration of the 13 United States of America. Y de aquí toman nombre el país. La declaración unánime de los 13 Estados Unidos. Cada colonia británica se había declarado independiente y se había convertido en un estado. Entonces se declaran 13 Estados Unidos. 13 United States of America, los 13 Estados Unidos de América. ¿Vale? Aquí son un poco pomposos, haciéndose llamar ellos, tomando este nombre, ¿no? Como si América fuera solamente ellos. Bueno, ellos, desde el punto de vista de la geografía física, ocupaban una pequeña parte de todo su territorio. Pero bueno, ahí se queda con ese nombre, ¿no? Estados Unidos de América, o Estados Unidos a seca, que su nombre ya nos da una idea del carácter federal y del origen federal de diferentes elementos, diferentes colonias que se proclaman independientes, que tienen una causa común y que se unen para formar un único país, un solo Estado. Bueno, pues el acontecimiento tan importante que ocurrió, ¿no? Del año 73 a 76 ya estaba la guerra en marcha, ¿no? La guerra sigue adelante y es cuando sobre todo llega la ayuda de España y Francia y la guerra contra la metrópoli. La metrópoli es la poseedora de esas colonias, en este caso era Reino Unido, ¿no? Inglaterra, si queremos llamarlo así. La guerra contra la metrópoli fue larga y tras la derrota de Yorktown, que ahora veremos que fue en 1781, Gran Bretaña reconoció la independencia. Aquí no estamos saltando muchos acontecimientos, vamos a lo básico, simplemente os enseño. Esto es un cuadro que refleja ese momento de la declaración de la independencia, había olvidado de enseñarlo, ¿vale? Me había centrado solo en el documento. Pues ese documento se acompaña de este cuadro, ¿no? En el que los representantes de todas las colonias, vemos que incluso al fondo todavía está la bandera inglesa que formaba parte de la bandera de algunas de estas colonias, la bandera británica, incluso la Jack Union, la bandera británica. Pues aquí esos representantes decidieron declarar su independencia, no reconocer al rey Jorge III ni reconocer a ninguna autoridad que viniera del Reino Unido y ellos se declaraban como un país independiente. Bueno, la guerra es larga, los colonos no tenían las de ganar porque no tenían, aunque tenían ya la experiencia de la guerra contra Francia, que he citado antes, pero no tenían la formación ni tenían el material suficiente para vencer la guerra, pero gracias al tesón de ellos y a la ayuda francesa y española también, pues terminaron vencer esa guerra, esta batalla decisiva en 1781, batalla de Yorktown, en el que vemos las tropas norteamericanas, ¿vale? Preparadas para combatir, salto de detalle. Y entonces, ¿qué pasa? Que al final el Reino Unido reconoce, porque la guerra se extiende también a otros continentes, Francia y España le hacen la guerra al Reino Unido en otros territorios de América, incluso de Asia, y el Reino Unido, que estaba en una situación de debilidad, al tener una guerra que se le complicaba en varios frentes, decidió firmar un tratado de paz en París, también hay 1000 tratados de paz en París, este es uno de ellos, 1783, en el que reconocen la independencia de los Estados Unidos. ¿Vale? Aquí tenemos un detalle con un artículo y la firma de los representantes. Por el Reino Unido era John Adams, fue el representante de, no, perdón, por el Reino Unido fue Franklin, ¿vale? Representantes de
de las colonias para obtener la independencia, ¿vale? Después, ¿qué ocurre? Volvemos al texto. Dice, los nuevos Estados Unidos de América redactaron una constitución en 1787, 4 años después, que fue la primera constitución escrita de la historia. Y el Reino Unido, aunque estaba ya en proceso de parlamentarización de su régimen político, se está convirtiendo en un régimen parlamentario y liberal, el Reino Unido tenía una serie de actas y leyes, la última que os cité, la Bill of Rights de 1783, la Acta de Derechos, que coincide con todo este acontecimiento, como podéis ver, y es cuando ya convierte al Reino Unido en un régimen que podemos llamar parlamentario, aunque el rey sigue teniendo el poder ejecutivo. Pues lo que pasa es que el Reino Unido no tiene una constitución, como la tendrá Estados Unidos, como la tiene después Francia o como la tiene actualmente, por ejemplo, España, sino que tiene una serie de leyes que todas ellas forman una constitución, podríamos llamarle, pero entre comillas, no es un solo documento que recoge todos los derechos y libertades, la organización del Estado, etc. Este sí es el caso de Estados Unidos y redactan la primera constitución liberal de la historia. En 1787 fue la primera constitución escrita y poco después, en el 1789, cuando en Francia se inicia la Revolución Francesa, George Washington, que es uno de los héroes de la independencia, pues este hombre es proclamado primer presidente de Estados Unidos, ¿vale? Es decir, que desde la independencia hasta la Constitución y hasta elegir al primer presidente pasan varios años de debate que hubo dentro del país sobre la forma definitiva que debía de tener, si un Estado centralizado, un Estado federal. Adoptaron la forma de Estado federal. Y aquí vemos pues la introducción de este texto, ¿no? We the people, nosotros el pueblo. Y aquí vemos un cuadro también que representa ese momento en el que se firma y se aprueba la Constitución de los Estados Unidos. En este momento no pensé que esto fue sometido a referéndum ni nada por el estilo, ¿eh? No es el caso todavía. Y aquí tenemos un esquema, un organigrama de cómo era la división de poder que se establece ya en Estados Unidos, de manera definitiva. Por un lado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo recae en el Congreso, que se compone de dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. Son los que votan las leyes y votan el presupuesto que presenta el Poder Ejecutivo, ¿vale? El Poder Ejecutivo se compone de un presidente elegido cada 4 años y aplica las leyes y dirige el ejército. Y el Poder Judicial se compone de una Corte Suprema de 9 jueces vitalicios, que son los que garantizan la Constitución. Bueno, resulta que la base de todo esto se encuentran los ciudadanos electores, que al comienzo de la historia de los Estados Unidos son propietarios blancos los más ricos, ¿vale? Es decir, al principio estamos hablando de una democracia censitaria, de un sufragio censitario. No vota toda la población, no son electores las mujeres, ni los pequeños propietarios blancos, ni los no propietarios, es decir, los trabajadores, aquellos que solamente tienen su fuerza de trabajo para recibir un salario, no tienen más rentas, ni la población negra ni o india que seguía viviendo allí. Se establece una democracia censitaria, solamente votarán aquellos que están en un censo y solo aquellos que tienen pues una determinada renta y patrimonio. Ellos van a elegir al Senado y a la Cámara de Representantes, es decir, al Congreso, el Poder Legislativo. Ellos van a elegir a los electores, representantes de cada estado, que van a elegir al presidente federal, el presidente de Estados Unidos, porque también eligen al presidente, lo que llamamos al gobernador de cada estado, de cada una de esas 13 colonias, que pasan a ser estados, y también eligen a los tribunales federales, ¿vale? Por otro lado, la Corte Suprema es elegida por el Poder Ejecutivo, pero los controla. Y aquí, de esta situación a la actual, ha cambiado bastante Estados Unidos. No es ya exactamente como lo vemos aquí, aunque este esquema de división de poderes sí se mantiene. División de poderes que, como podéis imaginar, no deja de ser siempre teórica porque la naturaleza humana es la que es y no siempre la división de poderes es efectiva. En cualquier caso, Estados Unidos sí ha sido el país que quizá la ha mantenido mejor a lo largo de su historia. La Constitución de Estados Unidos en 1787 es la única que ha tenido. Si comparamos este caso con la historia española, pues veremos y iremos viendo a lo largo del curso que España ha tenido muchísimas constituciones. En Estados Unidos han tenido solamente esta constitución. Sigue vigente, ¿vale? Lo digo por aquellos que dicen, es que yo quiero una nueva constitución porque no voté
la Constitución española de 1978. Pues, y en Estados Unidos nadie a día de hoy, en el año 2020, ha votado la Constitución de 1787. Con lo que no, no tiene nada que ver. No hace falta votar una nueva Constitución si esta tiene el apoyo mayoritario de la población y sigue siendo útil. Lo que sí han hecho los norteamericanos a lo largo de su historia es añadir, completar esa Constitución adaptándola a los tiempos con las conocidas enmiendas. Veréis en muchas películas y documentales que algunos abogados hacen referencia, a veces o personajes de una película, dicen, según la octava enmienda, según la séptima enmienda. Esas enmiendas son añadidos, artículos que se han añadido a la Constitución para completarla en determinados aspectos de la organización del país o de los derechos y libertades de los ciudadanos que reconoce esa Constitución, derechos, libertades y deberes, obligaciones, ¿vale? Pues nada más, no os quiero... Este texto me lo he saltado, no lo he leído, pero es para hacer referencia a todo esto. Si acaso un pequeño detalle final es que si vosotros estáis acostumbrados a esta bandera, como bandera de Estados Unidos, pues os explicaré un poco que la bandera refleja de una manera muy breve la historia de los Estados Unidos. De entrada, estas barras rojas y blancas, si las contáis en total, pues son 13. Aquí se cuenta mejor en la bandera actual, ¿vale? Son 13 barras, la suma de todas. Desde esta primera roja hasta esta última, son 13 en total. Simboliza las 13 colonias que lograron la independencia del Reino Unido, ¿vale? Aquí, en esta bandera, que fue la primera que tuvo el Reino Unido, pues si contamos también son 13 barras, cada una representa a una colonia. Y si contamos las estrellas, también son 13. Cada estrella representa uno de esos estados. Cuando Estados Unidos nació, en estos años que os acabo de explicar, eran solamente 13 estados. Y hoy en día son 50. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos se forma tiene su origen en estas colonias de la costa este, pero Estados Unidos iniciará en su historia un proceso de expansión hacia el oeste hasta llegar a la costa del Pacífico, incluso más allá, hasta el archipiélago de Hawái que se encuentra aquí. Entonces, irá incorporando nuevos territorios y cada uno de esos territorios no se convierten en colonias de los Estados Unidos, sino que se convertirán también en estados. Y esa suma de estos 13 más todos los que se incorporan al oeste, hacia acá, hacia el oeste, pues terminarán formando 50 estados que vienen representados pues, en esta bandera. Los 50 estrellas, cada una representa a cada uno de los estados que componen los Estados Unidos de América, ¿vale? Que son todos continentales, más, paso ahora hacia atrás, más este territorio que hay aquí, también, que es continental, pero está al norte de Canadá, está separado del resto del país, que es Alaska, y la isla, el archipiélago de las Hawái, que también es un estado más de los Estados Unidos, son 50 en total. Y lo último que os había preparado es unas imágenes del primer presidente, George Washington, primer presidente de los Estados Unidos. El actual, sabéis, que se llama... Ay, por Dios, qué espeso estoy para olvidárseme lo más actual de nuestra historia. Iba a decir Barack Obama, el presidente actual. Sabéis cómo se llama. A mí se me ha ido el santo al cielo, ¿vale? Perdón por este descuido, que os estaréis riendo. Y nada, venga, pues vuelvo al texto del libro y con esto ya me despido, que han sido 23 minutos para explicar esta segunda parte, de este apartado, que es los sistemas parlamentarios, Gran Bretaña y Estados Unidos, que son las excepciones que hay a la Europa absolutista y los precedentes a lo que van a ocurrir en Europa. Venga, pues Donald Trump ha venido ahora mismo, ¿no? Donald Trump es el actual presidente de los Estados Unidos. Venga, pues nada, un saludo y hasta luego.